invitamos al director de Fundación Tribu, Tomás González, a quien nos va a hacer la presentación de los principales resultados, ¿cierto?, de las y los 400 Chile Delibera. Tomás. Muchas gracias, Maritza. Bueno, muchas gracias a todas las personas e instituciones que han permitido hacer esto posible. Muchas gracias también a quienes están presentes. Mi nombre es Tomás González, soy director ejecutivo de la Fundación Tribu y voy a hacer la presentación de hoy. Este proceso del cual hoy estamos conociendo los resultados es un proceso de deliberación pública respecto del cual vale la pena detenerse un momento a mirar los detalles del proceso, porque es distinto de las cosas a las que podemos estar acostumbrados, como asambleas, cabildos, consultas, encuestas de opinión. Es una metodología en sí misma que puede comenzar a ser un buen complemento a las instituciones de la democracia. Este proceso comenzó en 2019 y quiero destacar en este caso la visión y el compromiso del Senado de manera transversal para sostener el involucramiento en el proyecto a través de distintas presidencias en el Senado, siempre sostenido por la Comisión de Desafíos del Futuro, ¿no es cierto? Eso es algo que no siempre se ve y que cabe la pena destacar. Este proceso es a la vez una conquista del pueblo de Chile, porque es en el marco posterior al proceso constituyente, ¿no?, que se logran reunir los acuerdos para avanzar, y es por esta razón que la agenda se define como pensiones y salud, conectando con lo que fue la consulta que impulsaron las municipalidades a lo largo de todo el país en diciembre de 2019, se tomaron las primeras dos prioridades que de ahí resultaron a partir de la participación de alrededor de 2,5 millones de personas. Luego se hizo un trabajo exhaustivo, muy riguroso y cuidando ser balanceados para recoger una síntesis de todas las propuestas que se hayan presentado en los últimos 10 años en materia de pensiones y salud por distintos centros de pensamiento de todo el espectro político, comisiones asesoras presidenciales y proyectos de ley. Luego se armaron listas cortas que reflejaran la diversidad de diagnósticos, que es lo que se abordó el día 5, 6 y 7 de marzo de este año por las y los 400. Estas personas, como señalaba Alejandro Jufré, fueron seleccionadas a través de un proceso aleatorio, lo que da representatividad nacional al grupo que se conformó. A la vez nos permite reunir personas con distinto nivel de intensidad en sus opiniones, personas con opiniones fuertes, que en general participan en estas instancias, y personas con opiniones no tan fuertes o con opiniones abiertas a lo que pueda surgir en el diálogo. Y esa diversidad también contribuye a un mejor proceso deliberativo, porque lo otro tiende a marcar la polarización, ¿no? Y lo tercero es que este proceso también dio un mensaje muy claro a la ciudadanía de que la democracia verdaderamente se podía abrir. Y eso se hizo patente cuando personas en distintos territorios del país recibieron una de las miles de cartas que aleatoriamente fue enviada. La línea base que se levantó tiene una representatividad del país con un error de 3.42%. Luego las personas recibieron un documento informativo para el cual participaron expertas y expertos de distintas visiones políticas, pero con alto conocimiento técnico en la materia de pensiones y salud. Parte de estas personas también acompañaron a las y los 400 durante las jornadas de deliberación en paneles en los cuales respondieron a preguntas que surgían de los mismos grupos de deliberación. Las personas tenían instancias plenarias e instancias en pequeños grupos de deliberación, más de 40 grupos funcionando en paralelo durante estos 2 días y medio. Luego, los resultados de este proceso deliberativo fueron expresados de manera libre e informada, como señalaba el rector Vivaldi, por cada una de las personas. Este proceso no buscaba en sí inducir a las personas a un consenso. Los grandes acuerdos que hoy vamos a ver son reflejo de lo que naturalmente surge de la ciudadanía cuando están las condiciones propicias de información balanceada y de diálogo en diversidad para ejercer la democracia. Estos resultados son representativos de todo el país, tienen un margen de error de alrededor del 4% y están pensados como un insumo para ahora que el Senado y las otras instituciones de la democracia puedan tomar la posta y incorporarlo en la toma de decisiones, en las reformas necesarias, en la formulación
de políticas públicas. Uno de los principales resultados a nivel general es que se hace evidente que existe en Chile, a pesar de la diversidad y la riqueza que es esa diversidad para el país, una gran capacidad de ponernos de acuerdo. Una gran cantidad de las propuestas abordadas, y lo vamos a ver a continuación, logra acuerdos por sobre los 2/3. Esta es una muy buena noticia de cara al proceso constituyente. Cuando está el interés público por delante, sin ninguna otra doble intención, las personas pueden ponerse de acuerdo a pesar de toda su diversidad. Existe una visión país que se puede construir. Este proceso es a la vez un proceso de educación cívica y pudimos medir cómo aumentaba significativamente los conocimientos de las personas respecto a las materias de pensiones y salud. Voy a hacer un resumen. Primero, en materia de pensiones, las chilenas y los chilenos sí quieren solidaridad. La opción respecto al destino del 6% que tiene el acuerdo mayoritario es la de repartir mitad y mitad en cuentas individuales y un fondo colectivo. Aquí cabe destacar que la alternativa del 100% individual, que es muy destacada en encuestas tradicionales y que quizás refleja la opinión más impulsiva y prejuiciosa que a veces podemos tener las personas, cae 26 puntos porcentuales. Esto es muchísimo. Es muchísimo. Y pasa a la primera posición, a la última posición, con información balanceada y con diálogo. Las personas no están de acuerdo con aumentos del IVA en ninguna forma para destinar recursos a pensiones. Sí apoyan fuertemente políticas para el cuidado de la dependencia y también apoyan la propuesta de ley de la marraqueta. Las personas, y a propósito de la polémica que ha estado en la discusión pública en los últimos días, cabe señalar que no están de acuerdo en este momento con que se aumente la edad de jubilación. Y respecto de eso, la segunda entrega de resultados que adelantaba el profesor Jofré nos va a también a entregar muy buen entendimiento de los argumentos que están detrás de esto, algo que sin lugar a duda necesitamos entender para tener mayor empatía con la realidad que se vive en el país. La propuesta de reemplazar el actual sistema de pensiones por un sistema de reparto, la propuesta de no más AFP, tiene un cambio en su apoyo que es bien interesante. Pasa de un apoyo mayoritario, la línea base que se levantó, a un nivel neutral donde no se puede zanjar que el país esté a favor o en contra de esto. Es un ámbito donde todavía se necesita más discusión que tener. Pero sí existe un apoyo y un acuerdo muy mayoritario en el país respecto a reformas profundas que se deberían hacer al funcionamiento de las AFP. Un 94% del país está de acuerdo con que se eliminen las comisiones de intermediación. Un 84% está de acuerdo con que se implemente un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las AFP. Un 70% aprueba el que se pase a un modelo de comisiones sobre saldo, en vez de comisiones sobre sueldo, que es lo que hoy existe. De la misma manera, un 70% también está de acuerdo con que existe una representación para las y los afiliados en sus AFP. Por último, destacar que un 86% del país quiere que exista un sistema único de pensiones. Independiente cual sea, lo que la propuesta midió es que la sociedad en su conjunto, incluyendo a las Fuerzas Armadas, Gendarmería, todas las fuerzas de orden y seguridad pública, estemos en el mismo sistema. Respecto a salud, las chilenas y los chilenos quieren mayoritariamente incluir el derecho a la salud en la Constitución, un 94%. Un 80% está de acuerdo con que se implemente una reforma estructural que reemplace el actual sistema de salud por uno de seguro universal con un fondo único, el cual deje a las ISAPRES como una alternativa complementaria. Y la ciudadanía también tiene una fuerte preferencia por respaldar que se prioricen cuando hayan aumentos en el presupuesto de salud, que se priorice la atención primaria. El que la salud mental se financie tal y como se hace con los problemas de carácter físico, lo cual ha estado muy sobre la mesa durante la pandemia, y los medicamentos son algo muy importante para la ciudadanía. Voy a abordar el detalle a continuación. Entonces, respecto a pensiones, destino del 6%, nosotros medimos
dimos a la ciudadanía, a las y los 400, la posibilidad de referirse respecto a las 3 alternativas principales. Y aquí lo más claro, y uno de los mayores cambios producto del proceso deliberativo y de información y reflexión, es esta caída, donde alrededor de un 41% de las personas que inicialmente estaba a favor de que se destinase el 100% de estos recursos a cuentas individuales, deja de estarlo. Esto nos muestra un país que sí quiere cierto nivel de solidaridad. Aquí se puede ver el cambio general en gráfico. Todo esto va a estar disponible para quien lo requiera después públicamente, así como los resultados y documentación del proyecto. Se puede ver que la alternativa 100% individual pasa a estar en el último lugar entre las alternativas. Y que cuando se analiza también la posición de la mediana, es claro que la alternativa del 50% para el país es la opción preferida. Respecto al IVA, ya lo señalaba, la ciudadanía no quiere que se aumente el IVA, ni para depositar mayores recursos a sus cuentas individuales. Esto, además de tener muy poco apoyo a favor, tiene también grandes caídas del apoyo que ya había, ¿no? Y menos es aún el apoyo para que el pilar solidario se financie a través de IVA. Lo que no significa que la ciudadanía no apoye el pilar solidario. Un 74% de Chile está de acuerdo con que se amplíe, ¿no?, el pilar solidario, y hay un acuerdo mayoritario, un 52%, de que esto se financie con impuestos generales, excluyendo el IVA. Respecto a la edad de jubilación, nosotros no preguntamos nada relacionado a Nicanor Parra, ni algo tan extremo como pasar a 103 años de edad. Lo que se preguntó, la propuesta que se puso sobre la mesa para la ciudadanía, decía aumentar la edad de jubilación poco a poco. Es decir, aumentar un par de meses cada cierta cantidad de años, sin afectar a quienes tengan 50 años o más, que son las personas más cercanas a la jubilación. Esta medida, todas las propuestas, como yo señalaba anteriormente, son recogidas de propuestas que ya estaban sobre la mesa en los últimos 10 años. De todas maneras, a pesar de su progresividad, nos muestra un 58% de la ciudadanía en contra de ella. Necesitamos entonces preguntarnos por qué, y parte de ese por qué es lo que nos va a dar la segunda entrega que será presentada en las próximas semanas. Cabe destacar que no hay cambios significativos respecto a esto, tampoco al comparar con la línea base. El país no quiere en este momento que se aumente la edad de jubilación. Y otras medidas relacionadas, como por ejemplo incentivar la edad de jubilación, tampoco hay una posición clara ni en favor ni en contra, así como tampoco el que se iguale la edad de hombres y mujeres. Respecto a la propuesta de cambio estructural hacia un sistema de reparto, aquí se puede ver la diferencia que existe, ¿no?, entre una línea base, que sería equivalente a lo que quizás se podría medir en una encuesta tradicional de opinión, con lo que es el resultado de este proceso deliberativo. A partir de estos resultados, no podemos decir que hay una posición mayoritaria del país. Esta es una temática que el país aún necesita discutir. Lo que sí podemos decir es que como resultado de un proceso deliberativo, baja ese apoyo a un nivel neutral. Aquí se puede ver que el cambio es estadísticamente significativo, al máximo, ¿no?, y son 10 puntos porcentuales que marcan una diferencia. Respecto a las reformas a las AFP, aquí sí que hay claridad. Estas 4 propuestas son un mandato muy claro, una opinión muy clara desde la ciudadanía hacia las autoridades. Ya lo decíamos antes, 94% está de acuerdo con que se eliminen las comisiones de intermediación, un 84% con que, si es que existen ganancias extraordinarias, las AFP paguen un impuesto sobre ellas, un 70% está de acuerdo con pasar al sistema de comisión sobre saldo, y lo mismo con la posibilidad de tener representación en el directorio de su AFP. La propuesta de que Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública tengan igual sistema de pensiones para la vejez que el resto de los trabajadores, en consideración a las particularidades de su profesión, tiene un 86% de
aprobación ciudadana. Este resultado no cambia significativamente, de manera estadísticamente significativa, ni incluso en la medición que podamos mirar respecto a una línea base. Hay un acuerdo país muy consistente que se sostiene a través de un proceso deliberativo como este. Yendo a salud. En salud el panorama es bastante distinto. En pensiones podemos ver que hay ámbitos de acuerdo y todavía hay ámbitos donde la sociedad necesita tener más discusiones. En salud los acuerdos son muy amplios y muy generales. El 94% del país quiere que el derecho a la salud esté incorporado en la Constitución. Y me alegro mucho de poder estar presentando estos resultados antes de las elecciones que van a ocurrir este fin de semana. Esto no cambia al compararse con la medición de línea base. Respecto al aseguramiento de la salud, aquí un 80% está de acuerdo con esta reforma estructural al sistema, y es interesante mirarla en comparación a otra alternativa de reforma estructural, como es la de multiseguros, así como también algunas reformas que, digamos, quedarían comprendidas dentro de la de un seguro universal con fondo único, donde aquí se puede ver la posición de la mediana. Ninguna de estas es superior o tiene el nivel de acuerdo que tiene la medida de un seguro universal con fondo único, ¿no? Aquí está una tabla de comparación para quienes así lo puedan ver con mayor claridad, ¿no? Este mecanismo de evaluar alternativas que pueden ser una sustituto donde hay que elegir entre una u otra, o donde una queda comprendida dentro de la otra, es muy importante, un procedimiento que está muy estudiado, ¿no? Entonces, 80% de cambio estructural al forma de aseguramiento de la salud. Respecto a la salud y los municipios, la atención primaria, hay un amplio acuerdo por priorizar aumentos en el presupuesto de salud a la atención primaria. Así como también va de la mano un 67% de acuerdo respecto a crear una institución encargada de fiscalizar la labor de los municipios en materia de salud. Es decir, la ciudadanía está entregando mayor presupuesto y a la vez quiere que esos recursos se usen bien. Cuando miramos la posición en la mediana de la ciudadanía respecto a esta propuesta, comparada con otra propuesta que también estuvo para la deliberación pública, que, digamos, es otro camino distinto al de fortalecer la fiscalización, se ve también con claridad la preferencia por esta opción, y no por el desmunicipalizar la atención primaria, ¿no? Esta tabla aquí también lo muestra claramente. Luego, salud mental, un 90% de la ciudadanía está de acuerdo con que la atención y los servicios para los problemas de salud mental se financien como se hace con los de carácter físico. Y en medicamentos los apoyos son bastante contundentes. Crear un laboratorio farmacéutico administrado por el Estado, 87% de acuerdo ciudadano, así como también 84% de acuerdo ciudadano respecto a fijar un precio mínimo y máximo para medicamentos. Un 55% de la ciudadanía está de acuerdo con que tanto ISAPRES como FONASA cubran medicamentos de manera que el gasto directo de las personas se reduzca de forma importante, aunque esto implique un aumento en el plan de salud. Por último, es muy interesante reparar en los resultados que tenemos de la medición de posiciones valóricas que se hizo, porque estos resultados son muy coherentes con las preferencias manifestadas por la ciudadanía respecto a propuestas concretas de política pública. Eso no siempre se observa y hace más robustos aún estos resultados, lo que las y los 400 nos han planteado. Respecto a posiciones generales de valores, un 78% del país valora una sociedad que se haga cargo de los pobres y necesitados. Y un 84% valora que todos paguen su parte justa de los impuestos, lo cual también nos llama la atención respecto a algunas discusiones que están en la agenda pública en el último tiempo.
Si bien hay acuerdo respecto de esto, hay algunos otros ámbitos en materia económica, valórica, que no existe una posición única en el país, sino más bien hay diversidad de preferencias. Por ejemplo, cuando se consulta en dónde se ubicarían las personas respecto al escenario de preferir ingresos más iguales, aunque esto no premie el esfuerzo individual, versus premiar el esfuerzo individual aunque se produzcan diferencias de ingresos, las y los chilenos se ubican en el centro. De la misma forma se ubican en el centro cuando se les pregunta si es que prefieren que el Estado brinde más ayuda a los pobres, incluso si esto significa mayores impuestos progresivos, versus que los impuestos se mantengan bajos, incluso si esto significa menos ayuda para las personas pobres. En pensiones, hay 3 preguntas valóricas que hicimos que también están recogidas en la encuesta de la Comisión Bravo, que se hizo años atrás. ¿El Estado debe hacerse cargo de las bajas pensiones a través de impuestos? 57% de la ciudadanía está de acuerdo con esto. ¿Cada persona debe financiar la pensión que recibirá en la vejez a partir de su propio esfuerzo? No hay una opinión mayoritaria que domine, así como tampoco lo hay cuando se pone la idea de que los trabajadores cotizantes deben financiar la pensión de las y los jubilados solidariamente. Esto que observamos aquí es muy coherente con los resultados de las propuestas de política pública que observábamos anteriormente. La situación de la propuesta de sistema de reparto, lo del 6%, etc. Respecto a salud, fueron 2 preguntas. ¿Cada persona debe financiar la salud que recibirá en su vida a partir de su propio esfuerzo? Un 57% de las y los chilenos está en desacuerdo con esto. Y un 58% está de acuerdo con que el Estado se haga cargo de la salud a través de impuestos. Es decir, esto es muy redondo y es muy coherente con el gran nivel de acuerdo que hay en la ciudadanía respecto a las reformas que se necesitan en materia de salud. Este proceso creo que nos trae buenas noticias de cara a la crisis institucional y de la política que vive el país. Nos muestra que Chile puede confiar en Chile, que la política puede confiar en la ciudadanía, que cuando están las condiciones apropiadas de información balanceada y de diálogo en diversidad, las personas libremente pueden llegar a acuerdos y a resultados sensatos, y que hay una forma de complementar el funcionamiento de la democracia que se haga cargo de los cambios tecnológicos y culturales que ha vivido el mundo en los últimos años, abriendo espacio a la ciudadanía, complementándose y no solo fortaleciendo la legitimidad social de la democracia, sino también aprovechando la inteligencia colectiva que existe en el país. Este proceso es una oportunidad para seguir complementando el trabajo legislativo, las gestiones de gobiernos, municipios, gobiernos regionales, y así también ojalá pueda ser aprovechada durante el proceso constituyente para complementar el trabajo de las 155 personas que tendrán la tarea formal de redactar nuestra nueva Carta Fundamental e incorporar al país a través de mecanismos de participación ciudadana que habrán de establecerse en su reglamento. Estos son los principales resultados de las y los 400. No son la opinión de ninguna de las instituciones ni de las personas involucradas. Es la voz de Chile aquí manifestada para complementar la democracia. Muchas gracias por su atención.